pero no estamos conectados a Dios para cuando Dios nos da el mensaje. Y el Señor nos dice, habla esto. Por eso hablamos de temor. Yo recuerdo una señora, una pastora de Sabana Iglesia, en ese entonces ella pastoreaba, y ella predica en Esperanza en una iglesia, y ella decía que si Dios, que ella tenía tanto temor a Dios, que si Dios mandaba a un niño a pastorear en la iglesia donde ella estaba pastoreando y la quitaba a ella y ponía ese niño, ella se sometía a ese niño. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Ah, que usted no sabe qué pasó. 8 años después me toca ir a pastorear a esa iglesia. Porque los pastores que estaban antes de ella, a ella la iban a operar y ella entregó, dijo que no iba a poder seguir pastoreando. Pero cuando yo llego al lugar, ella le dice a los miembros que ella no se va a dejar pastorear de un niño. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Por eso, hermano, nosotros hablamos y predicamos. Tú oyes gente que dice que se somete, pero hay un sometimiento que es falso. Porque hablamos de sometimiento a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Gloria a Dios. Por eso, hermano, ella decía que se sometía, que ella era una mujer temerosa a Dios y que ella se sometía a lo que Dios dice. Y cuando yo llego allí a aquel lugar, ella le dice a la iglesia, yo no me voy a dejar pastorear por un niño. Yo tenía como 26 o 27 años. Y ella dijo que no se iba a dejar dirigir por un niño. Y yo iba todos los días a la casa de esa sierva. Le arreglaba cualquier cosa que tenía dañada, siempre buscando la forma de que la sierva bajara la guardia. Cuando yo daba la espalda, la hermana me hablaba de mí y todo. Y yo me mantenía tranquilo. Y yo me reía, yo decía, Señor, pero yo no le he hecho nada a la sierva. Pero ella decía que a un niño ella se iba a someter. Pero cuando llega el niño, ella no se somete. Cuando llega el joven, ella no se puede someter al joven porque el joven tiene menos experiencia que ella. Entonces muchas veces nosotros hablamos de temor a Dios, pero hay muchos de nosotros que somos cristianos porque le tenemos miedo al infierno. El temor de muchos es cuando se le habla del infierno y dicen, yo voy a servir a Cristo porque Él me va a librar del infierno. Y predicamos la palabra y predicamos un temor superficial y decimos que tenemos temor a Dios y cometemos pecado. Decimos que tenemos temor a Dios y nos airamos de una manera terrible, hermano. Usted conocí un pastor que fue mi primer pastor cuando yo me convertí nuevo creyente. ¿Sabe qué pasó? Aquel hombre, recuerdo, él era iracundo, pero él tenía temor, pero a mí. Él no se airaba delante de mí. Y le estoy contando a esto. Él no se airaba delante de mí, no hacía esa persona, nada de eso. Y él era un hombre muy manso delante de mí. Porque de 42 jóvenes que nos convertimos en una noche, el joven más sobresaliente, más estaba usando el término, era él. Y yo siempre estaba entre los líderes. Yo jugaba con los muchachos nuevos creyentes, pero en el ámbito de los líderes yo estaba ahí. Tanto que un pastor le dijo, ese joven va a llegar lejos. Porque mira, los otros jóvenes están por allá y él está aquí entre los líderes. Y el pastor
Él tenía mucho temor, pero a mí. Él no hacía nada malo delante de mí, hermano. Hasta que un día yo vine para Mao a visitar a mi familia. Y cuando regresé a los 2 días, la iglesia se levantó. Porque muchos, por eso lo estoy diciendo, hay mucha gente que dice tener temor a Dios y andan con temor con una falda larga para que la gente no lo vea. O sea, para que el pastor no la ponga en disciplina o algo. Pero cuando está allá afuera, hermano, esto es terrible. Ahí es terrible cuando nosotros hablamos de temor. No es el temor a los hombres, es el temor a Dios. Y cuando tememos a Dios, nosotros nos apartamos de las cosas malas. Cuando tememos a Dios de verdad, nosotros caminamos como Dios quiere que caminemos. Y en nuestro caminar cristiano, hermano, nosotros podemos rebalar. ¿Quién dice que no? Pero dice un refrán cristiano que el que no quiere caer, que no ande por lugares resbalosos. Porque el evangelio, hermano, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la vida cristiana es un poco compleja cuando la vemos en el punto de vista humano. Pero en lo espiritual, hermano, esto es tremendo, esto es poderoso. Por eso la Biblia dice en Romanos 8, dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, aunque fulano critique o diga lo que diga, usted no se pone a su nivel. Yo le decía a alguien que he encontrado personas hablando de mí, gente hablando de mí, y yo he llegado al lugar y ellos se asustan, y yo, para romper el hielo, le digo, sierva, fulano, denme un vaso de agua. Y se pone nervioso, me busca el agua nervioso. Y yo, Dios bendiga, sierva. Y yo, no se preocupe, sierva, yo escuché todo, pero como quiera yo la llamo. Olvide eso, que no ha pasado nada. Porque Dios, amado, quiere que nosotros aprendamos a ser temerosos de Él. Y el temor es respeto. Usted, hermano, delante de sus hijos, usted no va a escuchar, no va a ver una película prohibida. ¿Verdad que no? Usted no la ve. ¿Por qué? Porque usted debe que sus hijos practiquen lo que están viendo. Entonces, así mismo estamos en Dios. Si nosotros creáramos conciencia como iglesia y entendiéramos que cuando tenemos respeto a Dios, nos apartamos de las cosas malas. La Biblia dice que debemos desechar la ira, la contienda, el enojo. Y muchas veces, hermano, eso es lo que nosotros hacemos más. Hay otra gente que te miran a ti y ellos te miran y a ti te catalogan, y a la otra persona lo catalogan como el super espiritual. Y no es con esto que no podamos cometer una falta, pero alguien decía de que pecado es una cosa y que transgresión es otra. Y según la Biblia, el pecado y la transgresión no es lo mismo. Y él dice que los cristianos no pecan. La persona decía y enseñaba que los cristianos no pecan, que los cristianos lo que hacen es transgresiones. Y yo miraba, ¿cómo que no? Si pecado y transgresión es lo mismo. Porque el pueblo de Israel decía al Señor, nosotros hemos pecado, hemos cometido transgresiones de ti, delante de ti, perdónanos. Entonces, si hablamos de temor, si hablamos de que tememos a Dios,
nosotros no entendemos que no es tenerle temor al pastor o a la pastora, o no es tenerle temor a nuestros padres. Porque, por ejemplo, delante de Dios, delante de los hijos, hay padres que fuman o toman alcohol. Y hay gente que dicen, o lo hacen escondido, porque no quieren que lo vean. Delante del pastor no lo van a hacer, porque temen a la disciplina. Pero entonces lo hacemos delante de Dios, que está en todos los lugares.